Bienvenidos a Semana en Vivo y el tema de hoy en este programa que hoy nos convoca tiene que ver con ese 20 de julio, esa tradicional ceremonia que se hace en donde el presidente de la República va al Congreso a instalar un nuevo Congreso. Entonces tenemos muchísimas noticias, no solamente la noticia de Arturo Char, que es un presidente del Congreso muy cuestionado porque tiene una investigación de la Corte Suprema de Justicia por delitos electorales y por haber presuntamente ayudado a la fuga de Aida Merlano, pero también por lo que dijo el presidente Duque. Es el primer, que yo recuerde, el primer discurso que se hace en un congreso virtual, y en el discurso del presidente le elogió profundamente las sesiones virtuales y habló de que este era un congreso que había demostrado ser uno de los mejores congresos, habiendo sido virtual. Pero también anunció que el ingreso solidario iba hasta el julio del 21, del 2021, perdón. Y sorpresivamente, yo creo que esa es una de las grandes noticias que da el presidente Duque, y también habló de la necesidad de no acudir al odio, sino a la unidad. Sin embargo, esas palabras que planteó se vieron un poco empañadas por esa salida en falsa en donde se le vio a él hablando o diciéndole vieja a la jefa de la oposición, que en ese momento pues actúa como jefa de oposición porque estaba diciendo el discurso que debe dar la oposición en ese momento, que era Aida Bella. En fin, muchísimas otras cosas, unas cifras, por ejemplo, que pueden ser cuestionables sobre los avances que él ha hecho en materia de seguridad, sobre todo cuando habla de reducción en el tema de los líderes sociales, que también vamos a tocar aquí el tema. Él dice que en su gobierno se redujo el asesinato de líderes sociales considerablemente comparando con la cifra del año anterior. En fin, muchísimos temas. Y por eso el panel que tengo yo aquí. Bienvenido aquí sobre todo. Primero que todo voy a presentar a un niño, porque me sorprendió Francisco Vera él dice que es activista climático y ambiental, como bien dijo Diego Molano. Mire cómo se presenta, y fundador del movimiento Guardianes por la Vida. Yo vi un video suyo, Francisco, rodando por las redes, y me gustó mucho su manera, su forma de decir y de hablar sobre la necesidad de que en Colombia haya la posibilidad de reinar en medio de la diferencia, ¿no es verdad? Y de que logremos llegar a un acuerdo entre diferencias, puntos de opinión. Y también dijo que no le había gustado que el presidente Duque le hubiera dicho vieja a Aida Merlano. Pero en fin, yo quería presentar aquí con ustedes a Francisco. Y Francisco es, como bien lo digo, un activista. Bienvenido, Francisco. Francisco. Pues un gusto saludarte, María Jimena. Un gusto saludar a todos los congresistas, senadores, a Diego Molano. Y muchísimas gracias también pues a Semana por esta invitación a este espacio, porque por supuesto nuestra opinión, nuestros argumentos se deben tener en cuenta, por supuesto, para construir un país, como yo bien lo decía en el video que creo que fue en el que viste, sí. Un país desde la diferencia, construir un país, una sociedad o cualquier proceso, por supuesto, desde la diferencia y desde la base del respeto. Bueno, me parece muy, muy buen discurso, además. También está, desde luego, Diego Molano. Acá lo tengo, director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Bienvenido, Diego. María Jimena, muy buenas noches. Un saludo muy especial para ti, para los otros panelistas que nos acompañan, y un saludo muy afectuoso a Francisco, con quien tuve la oportunidad de debatir y discutir en la conversación nacional. Creo que es un niño ejemplo de compromiso con los temas ambientales, y tú lo ves ahí, un hombre que argumenta, que tiene sus propios criterios, un ejemplo de cómo desde los niños tienen causas, y su causa es la protección del medio ambiente. Es de admirar. Bueno, también está María del Rosario Guerra, senadora por el Centro Democrático. Bienvenida, senadora. Hace rato no la veía por acá. María Jimena, buenas noches. Un saludo a usted, al senador Lara, a la representante Robledo, al doctor Diego Molano y, por supuesto,
a Francisco. Qué bueno que los niños también den sus opiniones y hagan parte de estos paneles para discutir temas de la vida nacional, y a todos los que siguen Semana en Vivo. Bueno, también está, y además debo decir que para mí es muy grato volverla a ver en su curul, en la Cámara de Representantes, Ángela María Robledo. Bienvenida, complacida de tenerla por aquí también y tenerla en el Congreso de nuevo. Bienvenida. Gracias, María Jimena, un gusto saludarte, a ti, a Francisco, a Diego, a la senadora María del Rosario y a Rodrigo, colegas en el Congreso de la República. Comentarte algo, y es que cuando se dio el debate de la JEP, Antanas Mockus todavía estaba en el Congreso de la República, y fuimos a un colegio a propósito del debate anterior a la votación de la JEP, a preguntarle a los niños y las niñas de ese colegio cercano a la casa de Antanas qué pensaban del tema de la paz y de la guerra. Hicimos una votación allí, Francisco, y ganó la paz y ganó el apoyo a la Justicia Especial para la Paz. Entonces, he oído a Antanas que ha dicho, como decías tú, María Jimena, que quizás si consultáramos y escucháramos más a niños y niñas, este país sería distinto. Entonces, un gusto estar aquí. Pues no, a mí me impactó mucho ese video porque es tan sensato que de pronto uno hay veces se mete en una cantidad de vericuetos de la vida y resulta que cuando un niño le dice a uno las cosas que son verdades de a puño, pues suenan tan bien, que yo creo que son de una sensatez que hay veces nos falta a los adultos, digo yo. Pero bueno, también está Rodrigo Lara, aquí senador por Cambio Radical, que tiene hoy presidente. ¿Está contento con ese presidente, me imagino, del Congreso? Pero después me lo contesta. María Jimena, hola, ¿cómo estás? Un saludo a María del Rosario, a Ángela María, a Diego y, por supuesto, al joven Francisco. Un saludo muy especial a ti, Francisco. Me encanta que estés acá con nosotros. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto con Francisco. Yo nunca había hecho este panel así con niños y con... Pero bueno, Francisco, yo quería comenzar contigo. Entonces, de la noche, ¿no? Eso me dijo tu mamá y tu papá. Entonces, tenemos que hacerlo rápido. En tu video, una de las cosas que tú dices es construir entre la diferencia. ¿Viste el discurso del presidente Duque? ¿Lo viste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Cuál fue tu opinión? Él hizo un llamado a la solidaridad, a la unión. Por otro lado, pasó lo que pasó con Aida Abella, pero en fin, ¿cuál es tu opinión? Pues primero, muchísimas gracias por todos los comentarios, por todas las felicitaciones de Diego, el senador Lara Robledo, la senadora Robledo, también de María del Rosario Guerra. Y pues es un gusto estar acá primero. Yo creo que pues en realidad, como lo dije dentro del video, construir un país desde la diferencia es construir un país donde equipamos todo, donde equipan todos los ciudadanos, todas las ideologías, y por supuesto construir un país desde la base del respeto, basándonos en el respeto inicialmente. Yo creo que hay cosas positivas y cosas negativas del discurso de Iván Duque, de nuestro presidente. Por una parte, pues lo que sucedió con la senadora Aida Abella, en el momento en el que estaba pues hablando, interviniendo, pues el presidente la nombró y se refirió a ella como esta vieja. Pues es un concepto, digamos, que también se podría decir que es un poco machista, pero por otra parte también creo que en realidad esta construcción de país desde la diferencia se debe dar a partir de las críticas que se dan hacia las ideas, es decir, no criticar en sí a la persona, como me ha sucedido, como ha sucedido con muchas personas, como sucedió con Aida Bella y con muchas más, sino criticar a las ideas de la persona para mejorarlas, para adaptarlas, para cambiarlas, y pues en general, como lo digo, hay muchos
muchas cosas buenas que hay dentro del discurso de Iván Duque, pero también, como lo vimos, otras cosas que desafortunadamente sucedieron, pues bueno, pasaron, sí, no lo puedo pronunciar bien, pero pues digamos que así ya empieza la construcción de un país, desde también la paz, por supuesto, desde el respeto. ¿Qué le está gritando ahí? ¿Un perro, Nelson? Estaba un perro ahí, qué susto. Sí, mi perro, qué pena. Qué bello. Bueno, muy bien. Me parece muy interesante la apreciación. Hoy es el Día Internacional del Perro, ¿cierto? Sí, así es, el Día Internacional del Perro, sí, señora. Ahí está que te ladra. Bueno, yo quería, y dentro de las cosas buenas que hay, Francisco, ¿qué oíste de que dijo el presidente? Pues en realidad, inicialmente, el tema de la solidaridad, yo creo que esta pandemia también nos ha dejado la posibilidad de poder reflexionar frente a que debemos crear nuevos lazos de solidaridad en estos tiempos, ya que vemos y observamos la desigualdad estructural dentro de nuestro país. También, por una parte, la unión, yo creo que también, más allá de construir un país desde la diferencia, es construir un país desde la unión, como lo decía el presidente, con críticas respetuosas, que se base en paz, en empatía, en respeto. Yo creo que por una parte la solidaridad también se basa en pensar en el otro. Bueno, yo no sé, pero si usted tuviera más años, yo voto por usted. Para llegar al Congreso, o yo. De verdad, Francisco. Muchas gracias. De verdad. Bueno, Ángela María, su percepción sobre lo que pasó en el Congreso, ¿por qué comienzo? Usted estuvo fue de las congresistas que llegó, no sé si María del Rosario también fue o no, no. No, yo estoy virtualmente haciendo las sesiones. Creo que Ángela María sí estuvo allá haciendo presencial. Lo comienzo con esto diciendo que una de las cosas que dijo el presidente es que felicitó este congreso virtual. Y a grandes rasgos, ¿qué fue lo que usted vio el día del 20 de julio? Bueno, la verdad es que pues una sesión como decías tú y como se ha dicho y como lo sentimos, inédita, extrañísima, muy extraña en su disposición, muy extraña también por la ausencia del presidente de la Cámara, Cuenca, que se había comprometido a asistir. Entiendo que está a la espera de un diagnóstico de COVID, pero él había dicho que nos acompañaba, pero estuvo blanco. Quien es hoy ya el presidente de la Cámara. Bueno, mucho caos logístico, porque las instrucciones para conectarnos al Zoom llegaron muy tarde para los representantes a la Cámara. Eran en general, la primera parte la íbamos a hacer por Zoom y luego por Meet, que es la plataforma que hemos trabajado en la Cámara. Yo creo que, pues si bien yo respeto a quienes se quedaron en casa, nosotros llegamos con todas las medidas de bioseguridad, pero recordando también que en el concepto de la Corte Constitucional que tumba el artículo 12 del decreto 491, que prácticamente le señalaba al Congreso cómo legislar, y no podía hacerlo el presidente Duque, se rescata y se resalta el valor de la presencialidad en el Congreso de la República, se exhorta a que se legisle y se transforme el reglamento de la ley quinta para que sea de verdad, para que haya claridad respecto a la tarea. Pero yo sí digo, María Jimena, yo estuve pues casi todo el semestre por fuera. Ustedes saben que tuve que poner una tutela sobre una tutela para regresar 3 meses. Eso es kafkiano, pero me tocó así. Pero como ciudadana me sentaba muchas veces a ver los debates y las sesiones del Congreso, y yo creo que a pesar de que salieron muchas leyes, pues fue un Congreso de muy bajo peso, de muy bajo aliento, que el país no sintió,
pues las encuestas lo muestran. Duque puede decir que lo hicieron muy bien porque estuvieron muy cerca a él. La mejor forma de apoyar a Duque era que el Congreso no operara con toda su fuerza, pero siento que la ciudadanía no valora el ejercicio que se hizo desde el Congreso de la República. Por eso tenemos una enorme expectativa respecto a lo que va a pasar ahora, y frente a lo que dice Francisco, que me parece que es tan importante, tú invocas la empatía, ¿cierto? Que es una emoción política fundamental, que es la capacidad de ponernos en el lugar del otro o de la otra. Yo creo que a este gobierno sí que le falta empatía. Fue un enorme contraste entre el discurso de Iván Duque, que fue un pregrabado, a el discurso de Aída Bella, conectada con la gente, hablando del dolor de lo que estaba pasando en Colombia. Incluso anécdotas. En el pregrabado de Iván Duque se le olvidó la frase de que quedaba instalado el Congreso. Entonces es una sesión rara, muy extraña, con enormes dificultades en la votación, en todo. Eso es lo que tenemos, pero estamos dispuestos y decididos a que este semestre, con todas las medidas de bioseguridad, el Congreso pueda regresar a su presencialidad. Para resaltar cosas que dijo el presidente Duque en el Congreso, en el discurso en el Congreso, algo importante que le haya llamado la atención, Ángela María. Pues a mí me parece que es un discurso prepandémico, que eso hubiera estado bien antes de la pandemia. Habla de una cantidad de datos, de cifras. A mí me llama la atención, por ejemplo, las cifras que da sobre el tema de la paz, que está hoy tan amenazada, son mentirosas. Hoy Juanita Gobertus, que hace un ejercicio de seguimiento tan juicioso, resalta las imprecisiones en el tema de asesinatos de líderes, en el tema del desarrollo de los PDTs, de los planes de desarrollo territorial, en que no es verdad que se ha aumentado la atención a las víctimas, en que no es verdad que haya disminuido los asesinatos de líderes y lideresas. No hubo una palabra de conexión y de solidaridad con las miles de familias que tienen hoy a sus parientes pues enfermos, y exaltó a los héroes de la salud, pero el 70% del sector de salud tiene contratos de prestación de servicios y hay hospitales en Colombia que llevan 5 o 6 meses sin que se les pague. ¿Qué veo? Digamos, en la línea de lo que dice Francisco. Y tú lo resaltas en la introducción. El subsidio solidario, pues puede ser interesante, pero esa no es una renta básica, no es la renta básica que estamos pidiendo 54 senadores y unos cuantos representantes a la Cámara, que creo que es fundamental para activar la economía. Dirán, es un avance, no teníamos eso, pero 160,000 pesos no permiten una subsistencia con dignidad en un país que se llenó de trapos rojos porque aquí hay mucho hambre. Entonces, no creo, y cuando él llama a la unidad, pues él perdió una oportunidad, doctor Molano, del 21 de noviembre del año pasado, cuando se dio esa movilización gigantesca y le hicimos llegar ese pliego de peticiones. Esa conversación que ustedes montaron fue muy importante, el país lo necesitaba, pero no fue la posibilidad de hacer un diálogo. Hay una solicitud de pliego de peticiones urgente que está en el escritorio de Iván Duque desde el 19 de junio del Comité Amplio del Paro, que no ha tenido respuesta. Entonces no ha habido gestos de verdad desde la diferencia, como dice Francisco, porque la unión no se hace entre los iguales, se hace entre los distintos, de haber abierto ese espacio que es una oportunidad, porque queremos hacerlo. La oposición le ha escrito varias cartas a Iván Duque para poder hablar con él, nunca hemos recibido respuesta. Diego Molano. Bueno, María Jimena, pues primero yo quisiera destacar que el discurso del presidente Duque, por supuesto, tenía dos componentes fundamentales. Se cumplen 2 años de gobierno y lo que quería destacar, y lo señaló así el presidente Duque, era una manifestación de un llamado a la solidaridad y a mostrar los avances que venía teniendo el país y que viene teniendo el país hasta el momento en que llega la pandemia. Señalaba el presidente entre sus principales avances lo que se había logrado en equidad.
que es la gran apuesta que tiene el presidente Duque en su plan de desarrollo de cómo un pacto por Colombia, un pacto por la equidad significaba poder avanzar en las coberturas de educación, como es el caso de Generación E, 180.000 jóvenes, es la meta que se tiene, ya van 100.000 en educación gratuita a nivel superior, todas las metas que se plantearon y se trabajaron particularmente con temas como el de la energía renovable, donde tiene más de 2.000 megas, todas las metas planteadas, por ejemplo, en el caso de la doble titulación, que es una meta fundamental. Y lo que señaló en la primera parte, por supuesto, no son cifras, es la responsabilidad que tiene un mandatario de rendir cuentas de sus promesas de campaña, de qué se había hecho y qué había logrado en materia de equidad, en materia de crecimiento económico. Pero, por supuesto, un llamado muy importante a la unidad, porque decía el presidente Duque, y creo yo que de forma muy contundente, la necesidad de que haya unidad para enfrentar esta pandemia, una situación que el mundo entero quedó en una situación inédita de manejo, y lo que mostró el presidente es qué se había hecho, qué toma de decisiones se habían hecho para manejar de la mejor manera un virus que hoy es el enemigo invisible que tenemos todos, que ha afectado la salud, la vida, la economía, el empleo, y por supuesto lo que planteó el presidente Duque es aquí que para poder salir adelante requerimos trabajo en equipo con los ciudadanos, con responsabilidad, con el sector productivo, en la generación de empleo, con los mandatarios locales, y eso hace una convocatoria frente a un compromiso con el futuro de Colombia que tiene 4 componentes. Es un compromiso con el empleo, un compromiso, por supuesto, con los más vulnerables, un compromiso con un crecimiento limpio y un compromiso con el campo y con la paz con legalidad, un compromiso que busca que no solo se mantenga ese sano equilibrio que debe ser en proteger la salud y la vida, como hasta ahora ha venido siendo, con desafortunadamente hoy más de 6.900 personas que han fallecido, que lamentamos profundamente, pero es una pandemia que tiene hoy en vilo a muchos países y que en Colombia la hemos abordado con toda la seriedad y con la responsabilidad, y al mismo tiempo una tasa de desempleo que tiene a más de 5 millones de colombianos desafortunadamente en una situación de vulnerabilidad muy grande que también requiere ese sano equilibrio. Y lo que plantea el presidente Duque es un llamado a todos a que trabajemos en ese compromiso de todos con el empleo, con los más vulnerables, con un crecimiento limpio y sobre todo con un gran apoyo al campo y la paz con legalidad. Ese es el planteamiento de fondo en cómo salimos adelante, con un llamado de atención. Lo que viene puede ser aún más duro de lo que hemos enfrentado, y por supuesto hasta que no haya una vacuna, hasta que no haya un tratamiento, requerimos hacer unos esfuerzos para todos salir adelante, y ese es el llamado a la unidad, y lo hizo con toda la solidaridad, con toda la decisión del Estado, acompañar a todos los colombianos, y ese es el planteamiento central de este 20 de julio, en cómo lo vamos a trabajar en equipo para avanzar en una de las situaciones más inéditas que hemos enfrentado, que tienen a muchos colombianos con angustias, con preocupaciones, donde un gobierno ha planteado soluciones y ha buscado trabajar conjuntamente con todos los sectores de la sociedad. Una pregunta, y eso se entendió ese mensaje así como usted lo dice, pero eso se compara, como dice Francisco, con este infortunado impasse que tuvo el presidente, porque me pareció que pues sí es un poco infortunado que le pase eso, que mientras que está hablando la vocera de la oposición en un discurso que no es, que está en vivo, él está diciendo, aparece en un audio diciendo que Aída Bella es la vieja. Dice Francisco que es un acto machista, entre otras, y que no ayuda a ese llamado de unidad que hizo el presidente. ¿Usted qué opina de la reacción que ha tenido la gente y lo que dijo también Francisco en el video también? No, primero, pues yo entiendo la reacción que puede tener, pero primero es una frase de uso coloquial que normalmente se utiliza en Colombia. Muchos bogotanos, colombianos, lo utilizamos una frase coloquial, nunca la utilizó de forma despectiva, y es una frase coloquial frente a una crítica que se le estaba haciendo, donde se aseveró que él no estaba. ¿Qué más muestra de respeto a la oposición que el presidente, a él y a su equipo de gobierno, nos pidió quedarnos allí precisamente en una responsabilidad de oír los planteamientos que iba a hacer la oposición? Lo hizo con la oposición y lo hizo con el presidente del Senado cuando se dirigió. Estuvimos todo el tiempo y estuvo el presidente todo el tiempo ahí, y fue una frase más coloquial que de ninguna forma con un uso peyorativo o descalificar de ninguna manera. Eso entre las mujeres lo llamamos machismo, micromachismo, descalificación. Eso no es coloquial.
No, yo no diría que aquí hubo de ninguna manera una frase machista. Aquí lo que hay es un uso coloquial de la palabra de una conversación privada, pero aquí lo central es los planteamientos que hizo el presidente Duque del compromiso por Colombia, el respeto que tuvo de sentarse a oír unos planteamientos que hizo la oposición, en donde muchos de esos planteamientos sí hubo algunos términos descalificativos frente al gobierno, a sus funcionarios, el mismo presidente, pero con respeto se sentó a oír esos planteamientos en este caso particular. Como por ejemplo, ¿cuáles adjetivos dice usted? No, unos calificativos, si tú miras la presentación, algunos calificativos que se manifestaron en contra del gobierno y del presidente o de su legitimidad, etcétera. Y aquí lo que hubo es un gobierno serio, un gobierno en donde estuvo su gabinete, donde estuvo el presidente, escuchando los planteamientos de la oposición y también del presidente del Congreso. ¿Qué debería decir Ángela María antes de pasarle a Rodrigo y después a la senadora? No, que me parece desafortunado que digan que eso es una expresión coloquial. Así nos tratan a las mujeres mayores. Y es un contraste enorme cuando Duque había dicho que los viejitos, que los abuelitos que nos querían proteger. Realmente falta una consistencia enorme. Yo lo que dije es con una pinta de caballero. Esa es una expresión, perdónenme, así de fuerte lo dije, de un patán. Así lo conoce en mi tierra. ¿Sí? Así no se le dice a las mujeres, así no se le trata. Estaba frente a una mujer que es sobreviviente del genocidio de la UP. Estaba frente a una mujer que lleva 2 años recorriendo este país para trabajar por la paz. Estaba frente a una mujer que hablaba por la oposición, Diego. Y yo te vi muy acucioso correr ahí porque tú sales en el video, yo no sé si tú te diste cuenta que el micrófono estaba prendido y fuiste a advertir, pero tú sabes que eso no son espacios. Bueno, hablábamos con Aida ahora, si eso es en público, que nos dicen así, ¿cómo será en privado? ¿Cómo nos tratarán ustedes? ¿Sí? Entonces, eso no puede ser un mensaje. Acababa de hablar de la solidaridad y de la unión. Esa no es la actitud, eso es un poco de qué me hablas, viejo. O este país está lleno de atenidos y atenidas, como dice Marta Lucía Ramírez. Esa es mucha falta de empatía. Perdóname, pero me tomo las palabras y la expresión de Francisco. Pero María Jimena, si tú me permites, solo para una breve respuesta. Claro. Obras son amores y no buenas razones. El presidente Duque tiene un gabinete paritario por primera vez en la historia, conformado por mujeres, 2 de ellas mujeres afro del Pacífico colombiano. Es el primer presidente que trabaja en llave con una mujer vicepresidente. Obras son amores y no buenas razones. En el presidente Duque tiene un hombre de talante democrático que tiene un compromiso con la equidad, con el respeto a la mujer y se demuestra en hechos concretos. Gabinete paritario que se ha mantenido, mujeres que hacen parte de su gobierno en los equipos directivos al más alto nivel y adicionalmente de inclusión como tener 2 mujeres afro. Obras son amores y no buenas razones. María Jimena, discúlpame, ¿será que puedo replicar? Claro, Francisco. Pues en realidad yo creo que si el discurso se va a basar en unión, en solidaridad y empatía, pues se tiene que materializar. No podemos dejar esa unión y empatía, esa solidaridad en estar señalando a una ciudadana, a una senadora, que en este momento era la voz de la oposición, como a esta vieja, pues sí es un término para mí machista. También, por ejemplo, lo que sucedía, por ejemplo, cuando estábamos en la conversación nacional, pues nosotros como ambientalistas, diferentes sectores ambientalistas que están en defensa de la vida en todas sus manifestaciones, le pedimos al gobierno no al fracking, no a la minería en Santurbán, no al glifosato, pero el gobierno, pues al parecer, no nos está escuchando y está a punto de realizar pilotos de fracking, a punto de vender el páramo en Santurbán, al punto de utilizar, y pues en realidad creo que hice de actuarse materializar ese discurso. Rodrigo. Bueno, pues María Jimena, ¿sabe qué fue lo que más me sorprendió del discurso y de la sesión en general? Siendo el discurso pues, más importante del año de un presidente, es que en el país nadie supo qué se dijo.
Nadie supo realmente qué se habló en el discurso. A nadie le importa hoy en día lo que se dice en la plataforma del Congreso de la República. Se sale a la calle y nadie sabe qué se debate, qué se discute y qué se dice en esta plataforma. El Congreso tal vez nunca había sido en su historia tan irrelevante, tan innecesario. A nadie le importa y a nadie le incumbe lo que se discute en el Congreso de la República. Primero, pues porque es virtual, porque es una plataforma, porque perdió toda su solemnidad. Pero sobre todo porque nadie se siente representado hoy por el Congreso de la República, María Jimena. Entonces lo que pasa allí, pues a nadie le importa. Porque siente que nada que tenga que ver con su vida, con su situación y con su tragedia se está decidiendo, se está discutiendo allí. Un país que tiene hoy 7, Diego, millones de desempleados, cuyo tejido de pequeña y mediana empresa está quebrado. No siente hoy en su dolor y en su tragedia la más mínima empatía por parte de esto que es el Congreso virtual. Porque el Congreso, en lugar de ponerse del lado de la gente, de discutir sobre la tragedia que viven millones de colombianos todos los días, y prefiere ignorar ese dolor, ignorar esa situación y refugiarse en una pequeña red social irrelevante para discutir de una cantidad de proyecticos de ley de pipiripao irrelevantes que no le devuelven el empleo a nadie, como si este país no estuviera viviendo lo que está viviendo. Es un poco María Antonieta en el palacio preguntándose, bueno, pero esta gente que está afuera protestando, ¿es que acaso no le gustan las galletas, no le gustan los postres, es que no puede preparar otra cosa en su casa? Ignorando completamente el dolor y la situación. Entonces, pues a nadie le importa lo que pasa en esta plataforma. Es la disolución completa de una de las ramas del poder, de una de las instituciones del país, que va a terminar arrastrando en su legitimidad a todas las instituciones del país. La gente dice, pero estos tipos, ¿por qué no cargan un poquito de mi dolor? ¿Por qué no cargan un poquito mi cruz? ¿Por qué no hacen un esfuerzo, por lo menos, para exponerse un poco como me toca a mí, que salgo todos los días a la calle a coger transporte público, pudiendo enfermar a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, porque la mayoría de la gente vive en condiciones difíciles, vive con sus papás, viven en pequeños apartamentos. Y estos señores congresistas, en una privilegiada cuarentena, hablando a través de una plataforma de cosas que no nos incumben, que no nos importan, que no nos interesan. Entonces, lo que diga el presidente en este sainete de Congreso virtual, simple y llanamente no le importa a nadie, absolutamente nadie, excepto los medios afines o los periodistas afines cercanos al gobierno, los programas de opinión como el suyo, y nosotros en nuestro micromundo, que hoy no le dice nada a nadie. El Congreso hoy, lamentablemente, no es la voz de los colombianos, no es la voz de los que perdieron su empleo, no es la voz de las empresas que se quebraron, porque ni siquiera fue capaz, María Jimena, no fue capaz de dedicarle más allá de una lánguida tarde a discutir los decretos con los que el gobierno enfrentó esta situación, aprobando la ley del carriel, aprobando leyes que son simples homenajes a los pequeños intereses de cada congresista que quiere salir en sus redes diciendo que aprobó 1 o 2 leyes en el Congreso virtual. Es el preludio, de verdad, de una crisis muy profunda y mayor de las instituciones. Y además, ¿qué puede pensar un colombiano? Cuando dicen, pero ¿por qué los congresistas de Colombia son los únicos en el mundo que no hacen un esfuerzo por ir a sesionar a su Congreso o reunirse así sea por fuera? No sé, como sesionó, por ejemplo, se instalaron las sesiones en 2011, cuando el Congreso estaba en remodelación en el patio del Congreso. ¿Por qué no hacen un esfuerzo para decir que están con nosotros? No, el Congreso, siendo el único en el mundo, que sesiona 100% virtual, simplemente le da la espalda a los colombianos, le da la espalda a su dolor y es una negación absoluta
de la empatía y un preludio de disolución de las instituciones de este país. María del Rosario. Gracias, María Jimena. Yo sí quiero concentrarme en el discurso del presidente Iván Duque. Lo primero es que yo vi claramente tres partes en el discurso. La primera parte, que es en la rendición de cuenta al Congreso del año de gestión del gobierno, donde él pudo mostrar ahí los avances en sus tres grandes temas de legalidad, emprendimiento y equidad, que son muchos, y el cumplimiento de gran parte de la agenda legislativa que le había planteado el Congreso. La segunda parte, cómo ha respondido el gobierno en la pandemia. Es que a nosotros se nos olvida que desde el 16 de marzo de este año, este país ha vivido en función de cómo preservar la vida, preservar el empleo, ayudar a los más vulnerables y, por supuesto, tratar de que este país salga adelante con unas medidas mínimas de aislamiento y de autocuidado. Creo que esa segunda parte fue clara para mostrar los esfuerzos que se han hecho para precisamente tener las camas UCI, más de 7,000 camas UCI, los protocolos de bioseguridad, etcétera, etcétera. Y la última parte, que para mí es lo más importante, que tiene que ver con la propuesta de reactivación, porque hoy, cuando estamos ya con este pico de la pandemia, pero cuando llevamos más de 3 meses en aislamiento, la angustia de los colombianos es cómo se va a reactivar esta economía. Y quiero resaltar algunas propuestas del presidente Iván Duque que me parecen fundamentales. La primera, el poder destinar 1.5 billones de pesos para vías terciarias. Eso es casi poder hacer en el corto plazo alrededor de 2.500, de 2.000 más o menos kilómetros de vías terciarias. O los 27 proyectos de nuevas fuentes de energía eólica, solar, geotérmica, que van a ayudar también al proceso de reactivación. O el tercer proyecto que me parece muy importante, 100,000 nuevos jóvenes que se van a formar en materia de programación para responder a la economía digital, o el proyecto ya logrado de 34 millones de árboles para llegar a 180 millones de siembras. Esto es importante porque los ciudadanos están viendo cómo esos 5 millones de empleos que se perdieron se pueden ganar nuevamente, y todo esto lleva a que el gobierno va a invertir cerca de 100 billones de pesos para lograr conseguir 1 millón más de empleo, porque la situación lo exige. Y quiero resaltar en lo social algunas decisiones que informó ayer el gobierno que me alegra. Ingreso Solidario es uno de los programas de transferencia más importantes que se complementa a Familias en Acción, Adulto Mayor, a Jóvenes en Acción y a la devolución del IVA. El que al menos vayamos hasta junio, nosotros estamos proponiendo que sea permanente, que se aumente la cobertura de 3 millones a 4,5 y que se aumente la transferencia. Lo que muestra también es que el gobierno está comprometido a que no le falte el ingreso a los hogares colombianos. Y así otros aspectos que tocó el gobierno nacional. Me parece que en este momento que estamos apostándole a la reactivación, programas como Reactivarte para el sector cultura, 2 billones de pesos a un sector que ha sido tan golpeado como ese, también es importante. Entonces, yo sí creo que si bien es apasionante estar en el Congreso, y yo sueño también volver al Capitolio para disfrutar lo que es la interacción y el calor del debate, etcétera, la realidad nos llevó a que tenemos que sesionar y mantener el compromiso con los ciudadanos de manera virtual. Y ayer las sesiones fueron virtuales. Y en ese mecanismo tengo que decir que mientras nos pueden volver a citar presencialmente, tenemos que seguir sintonizándonos con los colombianos en esos temas. Y quiero finalmente resaltar la agenda legislativa que presentó el gobierno nacional ayer, más la que presentamos los partidos. Pero yo quiero resaltar dentro de la agenda legislativa del gobierno del presidente Duque los alivios para los pequeños productores del campo, todo relacionado con la pandemia. Quiero resaltar también la agenda para extender y mejorar los beneficios para los desempleados, la agenda que planteó también el presidente ayer de emprendimiento, la ley de emprendimiento para facilitar que tengan acceso a las compras públicas. Creo que es una agenda en diferentes temas que va a ayudar mucho a la reactivación. Si bien no es fácil, porque sesionar de esta manera no es fácil,
tenemos que, mientras podemos y nos lo permiten las circunstancias, hacerlo presencialmente, aprovechar de manera intensa la virtualidad para seguir adelante. ¿Usted no le pareció que con todo ese mensaje que usted dice que dio el presidente y lo dijo en su discurso, no contrastó eso con la manera como llamó a Aida Bella? Yo creo, María Jimena, que esa expresión fue, por supuesto, desafortunada, pero tengo que decir, yo conozco al presidente Iván Duque hace muchos años y siempre he visto en él un caballero, un hombre educado, un hombre respetuoso, un hombre que, como bien dijo Diego, se comprometió con la paridad en su gabinete y la tiene, se comprometió también con la defensa de los niños y con la prisión perpetua y la sacamos. Se ha comprometido siempre con las causas del respeto hacia la mujer. Su esposa, María Juliana, se ha recorrido este país llevando no solo mercados, sino estos proyectos. Entonces, pudo haber sido desafortunado, pero no puedo opacar la labor que el gobierno del presidente Iván Duque está haciendo. Por supuesto, también aquí hay que entender un tema, y es que no podemos juzgar a un presidente por ese comentario desafortunado que yo solo aspiro que los colombianos lo superen y miren las cosas buenas que él está trabajando para superar la pandemia y para que la reactivación de la economía y de los ingresos de los hogares se puedan sacar adelante. María Jimena. Sí, perfecto. Aquí, Ángela María. María Jimena, pues lo primero que uno tendría que decir es que hay una formalidad en el 50% del gabinete con mujeres, pero son mujeres que no representan los intereses de las mujeres. Aquí no ha habido un programa en esta época de pandemia que haya evitado de manera significativa los feminicidios. Aquí durante esta pandemia ha habido 50 feminicidios y a las mujeres se les ha quemado, se les ha desmembrado, se les ha descuartizado. Ha aumentado la violencia intrafamiliar en el 260%. Hemos pedido, como ocurrió en otros lugares del mundo, habilitar espacios, hoteles, como se hizo en Francia o en China, para que las mujeres pudiesen estar ahí. Unas líneas que están absolutamente saturadas, las mujeres pidiendo auxilio y no hay una respuesta integral. No ha habido una perspectiva de género. El 50% de mujeres en el gabinete no ha significado una mirada y una tarea frente a una época que el rostro de la pandemia es el de las mujeres, el desempleo, la informalidad, el exceso de trabajo de cuidado en casa. Están trabajando 8 horas más de lo que hacían antes, con una sobrecarga de eso que ha sostenido la vida, que es el cuidado. Entonces, no es verdad que haya una perspectiva de género. Y María del Rosario, los caballeros de la Edad Media a las mujeres las acababan, a las mujeres las destrozaban, no había respeto. Entonces no es suficiente tener buenas formas para haber gobernado con perspectiva de género. Entonces, esa es una queja que tenemos las mujeres, porque aquí no ha habido medidas diferenciales para las mujeres que son las trabajadoras domésticas. María Jimena, yo creo que María Jimena, perdón, sí, un también. ratico. Yo las trabajadoras domésticas, representante, yo creo que he sido respetuosa escuchándolo. No, antes de que se acabe el programa. Porque estas son las incongruencias. Ya termino. Las trabajadoras domésticas, Diego Molano, son en este país cerca de 1 millón de mujeres que sostienen a su vez sus familias, son desplazadas, vienen de otros lugares. En la disposición de la nómina de apoyo a la nómina no quedaron incluidas. De Justicia demandó ese decreto, ¿sí? El pago a las auxiliares y a las enfermeras en este país es de los más bajos de América Latina. Entonces, tienen derecho al 40% del valor de la nómina como personas. María va a hablar. María Jimena, primero, María Jimena, déjame aclarar que no es cierto lo que acaba de decir Ángela María. Las personas naturales, como las personas jurídicas que tengamos a cargo, como mínimo 2 personas, y ahí pueden entrar inclusive los trabajadores domésticos, tienen derecho al 40%, así que hay que hablar con la verdad. Segundo, no quedaron. Escúcheme, ya yo la escuché, Ángela María, escúcheme.
Segundo, María Jimena. esa es la incongruencia de ustedes. El gobierno está buscando reactivar la economía precisamente para permitir que se abran las oportunidades laborales y ustedes están criticando de que primero hay que poner la vida como si no trabajar no fuera también afectación a la vida. Tercero, la línea 155 ha estado disponible para atender por parte del ICBF y el gobierno a todas esas mujeres que rechazan la violencia contra ellas. Cuarto, que es muy importante, ha habido un acompañamiento especial para que las mujeres cabeza de hogar no le falte el ingreso, no le falte los mercados. Quinto, la violencia intrafamiliar, así como el aborto en casa que han promovido algunos, así como el maltrato, tenemos que rechazarlo, pero no le pueden indilgar al presidente Iván Duque y a su gobierno que eso es responsabilidad del gobierno. No, tristemente hay que hacer toda una campaña de respeto a la dignidad de la mujer y no endilgarle la responsabilidad a un gobierno que ha buscado no solo frenar el contagio, sino también buscar la reactivación para que las mujeres, las familias puedan generar los ingresos y puedan volver a tener una vida social con precaución. La María ley Jimena, 157 María Jimena, responsabiliza al Estado para erradicar las María violencias Jimena, contra la Ángela mujer. María, yo quisiera señalar tres cosas. No solo el presidente Duque tiene un compromiso con la mujer y con la equidad desde el plan de desarrollo que ha sido señalado, sino en esta pandemia se demuestra con hechos. Los giros extraordinarios hechos para proteger el valor del ingreso de la familia han sido hechos mujeres, 2.600.000 familias en acción, encabezadas por una mujer que son las que reciben el giro. No solo recibieron los 145.000 pesos de apoyo, sino se dobló el giro para que pudieran mantener un ingreso y sostener de alguna manera esta crisis tan grande que las afectaba. 3 pagos extraordinarios dirigidos a solo las mujeres más vulnerables, que son las que encabezan este programa de Familias en Acción, y se ha doblado el giro. Lo segundo fue este gobierno, en el giro que se ha hecho y en el apoyo que se ha hecho al cuerpo médico, del cual un componente muy importante está conformado por enfermeras, médicas, mujeres que trabajan en el sector de la salud, han recibido el apoyo particular que ha sido énfasis de trabajo y de respeto y la necesidad de que el gobierno les apoyara. Tercero, en el proceso de empleo, en la gran apuesta de empleo que planteó el presidente Duque, que es generar 1 millón de empleos en los próximos años, la mujer está en primera línea de trabajo, en primera línea con cosas contundentes. Ingreso solidario está dirigido para hombres y hay mujeres muchas, cabeza de hogar, confeccionistas, trabajadoras del hogar, que actúan de forma independiente, que no están en ningún programa del Estado, y hoy esos 3 millones de hogares comenzaron a recibir un giro que no existía. Mientras que muchos hablan de la renta básica, el gobierno del presidente Duque la creó en estos 3 meses, hizo una financiación y la extendió hasta el próximo 2021. No, eso no es renta claro básica, que sí, Diego. pero es una base muy importante, claro que sí, una renta mínima, eso no pueden decir. 160.000 pesos. A ver, Diego, pero a ver, es un esfuerzo. Es que no pueden negar que es de populista ofrecer lo que no pueden dar. 160.000 pesos es lo que cuesta comprar un voto. Eso no es una renta básica. No, pero eso no sé. pero perdón, es lo que pagan eso es para para los comprar sinvergüenzas corruptos compradores de votos, no para la Es gente. lo que pagan por comprar votos los corruptos, obviamente. Sobra repetirlo, María del Rosario, pero eso no es una renta básica, viejo. No, pero claro que sí. Familias en acción, Sirve mucho. todo lo que el Pregúntale a los gobierno visitantes. recibe, Y pregunte un apoyo no sirve. 60% del apoyo. A ver, el problema, miren, aquí el problema de fondo, perdón, reconocer que este esfuerzo, ingreso solidario, claro que vale. Y el problema de fondo, María Jimena, el problema de fondo es que, a ver, para los más pobres hay un apoyo mínimo. Mejor dicho, el apoyo para el más pobre es el menor esfuerzo. Pero para los grandes capitales de este país viene el esfuerzo grande. ¿Por qué? Fíjese usted, el error más grande que se ha cometido en esta crisis, y lamentablemente como no hay Congreso, esto no se ha podido debatir, y por eso es tan conveniente el Congreso virtual, porque no hay control político real, es que las ayudas de subsidio a la nómina para la pequeña y mediana empresa, que es el 90% del tejido empresarial colombiano, llegaron muy tarde. Llegaron en mayo, cuando la pequeña y mediana empresa, lo dijo Acopi en todos los tonos,
no tiene caja suficiente, no tiene ahorro para poder aguantar más de 2 meses. Al mes Rodrigo, estaban mire, quebradas. Yo puedo decir, no, pero déjame terminar, porque yo sé que esto duele. A ver, pero déjame terminar, quiero terminar. Es que yo sé que este es el punto que más les duele, Diego. Pero es que ese punto no hay una responsabilidad política gravísima. Pero déjame terminar. Pero ¿por qué les duele que les diga eso? No puedo afirmar que llegó tarde. ¿Por qué les duele que les diga? Es que nunca llegó, Diego. Es que no se puede hablar. ¿Por qué les duele que les diga esto? No dejan que el Congreso sesione presencialmente. Y si se les da este debate en un programa, me callan. No dejan. Pero déjenme terminar de hablar. Pero por cortesía, déjenme terminar de hablar, por favor. Pero déjenme terminar de hablar, por favor. Pero ¿por qué les duele que les diga esto? Refútenmelo con argumentos después. Entonces le estoy dando el subsidio a la nómina, pero refútame esto con argumentos. Déjame terminar y lo refutas. El subsidio a la nómina empezó a llegar a principios de mayo. El golpe duro al empleo de los colombianos fue en el mes de marzo y abril. ACOPI lo repitió 1 millón de veces. La pequeña y mediana empresa, que es de donde depende el ingreso del grueso de los trabajadores colombianos, no aguanta 2 meses. En Chile, en Perú, en Brasil, lo primero que hicieron fue subsidio a la nómina desde el primer día. Carrasquilla lo demoró 2 meses. ¿Para qué? Para que se quebrara la pequeña y mediana empresa. ¿Cuándo llegó el subsidio? En mayo. ¿A quién le ayudan? A las grandes empresas. A los pobres les dicen, toma 160,000 pesitos. No es cierto. Es una limosna y esto te lo voy a llamar renta básica universal. No es cierto, Rodrigo. Mira, primero déjame explicar una cosa. Tú lo sabes. Me permite, María Jimena. Mira, Rodrigo, me parece que tú no puedes como senador y un senador serio confundir a la opinión. Si tú sumas todos los subsidios que tienen los más vulnerables, donde tienes que sumar no solo ingreso solidario, el subsidio que se le da ahora a la energía, el que se le da por las tarifas de servicio público, etcétera, sumando todo, hoy estamos cobijando a más de 8 millones de hogares con cerca de 440,000 pesos en promedio, que es casi la mitad de un salario mínimo, que uno de los programas es ingreso solidario, pero no puedes desconocer el resto. Segundo, no es cierto lo que los colombianos viven en Suiza, por lo visto. Perdóname, el apoyo del 40% a la nómina de salario mínimo está operando desde mayo y ya se han girado desde mayo, 2 meses después. Ya se habían quebrado todos. Es cierto, Rodrigo. Ya se habían quebrado todos, María del Rosario. En mayo ya está llegando esto los trabajadores de las empresas. Está operando desde julio. Tú decías que te argumentara, toda señalar lo siguiente. En la crisis de 1998 se creó el programa. Uno por uno. No, es que en la crisis del 98 se creó el programa de empleo en acción. Ese programa de empleo en acción se demoró 3 años en ejecución, llegó a 250,000 empleos en 2,000 obras. Este programa de la nómina le llega a 2.500.000 trabajadores en 2 meses de 116,000 micro, pequeñas y medianas empresas. No es un programa que llegó tarde. Claro, aquí una dimensión impresionante de la respuesta del Estado, pero no se puede desconocer el esfuerzo. En Chile llegó. Lo segundo, en Chile no llegó. Y en Perú todas partes ha llegado menos acá. No ha llegado en Estados Unidos. En todas partes ha llegado, menos acá. En Estados Unidos te giran $1,200 al mes. No te los han girado todavía. $1,200 al mes giran en Estados Unidos. Afirmar que no llegaron y que Chile $1,200. Y llegamos, claro, con unas dificultades enormes. $1,200. 2.500.000 trabajadores. Por supuesto que eso no se puede desconocer. No quiere decir que no haga falta, pero no se puede desconocer. Tienen 1 hora todos los días por todos los canales. Déjennos hablar y conéctense con este país. Oigan la radio. Oigan lo que están diciendo los pequeños empresarios. Oigan lo que dijo Bruce McMaster, que desde la ANDI está haciendo una propuesta para que este país pueda tener de verdad una renta básica. Él está apoyando ingreso solidario. Pero por favor, oigan, los empresarios están diciendo y reconocen que lo que se está recibiendo no es suficiente. Familias en Acción existe hace 15 años en este país. No vengan a decir ustedes que esto es una tarea y una propuesta. Y no es verdad que uno puede sumar
Familias en Acción, el día sin IVA, 75.000 pesos cada 2 meses. Eso, la devolución del IVA, eso es una infamia. Por eso estamos proponiendo y estamos sumando muchas voces. Una renta básica de un salario mínimo, al menos hasta finalizar este semestre. ¿Sabes? El problema es la mentalidad de Carrasquilla. ¿Qué más quisiera uno como colombiano que poder Carrasquilla es un hombre darle a los más pobres? Yo quisiera, María Jimena, si me permites, ¿qué más quisiera uno como colombiano que poderle dar a los más pobres una cantidad N de riguero? Pero es que uno no puede ser populista, uno puede ofrecer lo que no puede dar. Por eso la responsabilidad del gobierno colombiano populista es de tomar el lado de la gente, ¿sí? O como lo consideres. Y denunciar que hay gobiernos que se casan con los intereses de los grandes capitales de este país para seguirlos enriqueciendo y preservarlos de la crisis mientras el resto de la gente se friega. Tú quieres aquí poner una lucha de clases entre ricos y pobres, eso no es cierto. No, el problema de lucha de clases es cuando el árbitro toma partido. Como los empresarios, todo. El problema es cuando el Estado, María del Rosario, toma partido por el más rico. Pequeñas y medianas empresas. Cuando gestiona los intereses del poderoso. A los más ricos ese es el problema. El impuesto, a los más ricos el árbitro toma partido. Por eso el impuesto que nos pusieron a nuestros salarios, que fue una propuesta nuestra, un impuesto solidario que estamos pagando para precisamente colaborar. A los demás altos ingresos que paguemos impuestos. Sería bueno a los demás altos que el estatuto tributario hiciera que los ricos de este país paguen lo que tienen que pagar. Claro, eso es justicia. Y equidad tributaria en el país. Claro, y eso estoy de acuerdo contigo. Levantando la palabra, la mano. María Jimena. Claro. María Jimena. Diego, por favor, Francisco, déjémosle oír a Francisco y le prometo que le doy a usted la palabra, pero primero, Francisco está así hace rato, por favor. Francisco. Pues en realidad, lo único es, pues, decir que, como lo veníamos nombrando, un país se construye desde la diferencia, pero también se construye escuchando desde el respeto, pero pues realmente, no sé, se perdió como el control toda la mesa, todos los panelistas. Por otra parte, sí pienso que en realidad primero está la vida, primero, sobre todo en el mundo, está la vida, esta debe ser una sociedad biocéntrica, luego sí puede estar el empleo, pero para salvaguardar la vida de todos los colombianos que no tienen empleo, pedimos una renta básica universal, pero que sea real y ahora. Una renta básica universal real ya, ahora, porque hoy las poblaciones vulnerables en toda Colombia están siendo afectadas. Hoy no podemos ocultar la desigualdad estructural de nuestro país, como lo decíamos. Colombia es el cuarto país más desigual del mundo económicamente, pero también es el segundo país más biodiverso del mundo. Es decir que, te recuerdo, Diego, hoy las mayorías en Colombia le piden al gobierno nacional que gobierne para la vida en todas sus manifestaciones, para los animales, los territorios, los ecosistemas y los humanos, por supuesto, las personas. Era eso, hacer ese llamado al respeto y a construir un país desde la diferencia. Bueno, María Jimena, que gobierne para... Muy bien, María Jimena, sí, para responderle a Francisco, además, no podría estar más de acuerdo que hay que gobernar para la vida. Y, por supuesto, ante una pandemia que afecta a todo el planeta y que hoy, por supuesto, tiene en vilo la vida de tantos colombianos y de tantas personas en el mundo, pues uno lamenta esta situación que enfrentamos, pero por supuesto hay que lograr un sano equilibrio entre la vida y el empleo, y no puede haber un falso dilema entre eso. Yo le diría a Francisco, por supuesto, si nos dedicamos solos a proteger la vida y nos dedicamos guardados en una cuarentena y no hay posibilidad de trabajo, la situación es peor, porque la pobreza se incrementa cuando las personas no tienen la capacidad de trabajar. Y lograr ese sano equilibrio entre proteger la vida y proteger el empleo es el reto que tenemos. Ojalá en una sociedad uno no debería tener una renta básica, sino la máxima oportunidad de trabajar.
porque trabajar es la posibilidad de realizarse, hacer sus sueños, poder avanzar. Esos procesos de apoyo, como el de ingreso solidario, el de Familias en Acción, se tienen que dar como un esfuerzo grande. Hoy llega a 8 millones de hogares, son casi 30 millones de colombianos que están recibiendo algún tipo de apoyo. Ojalá uno pudiera dar un salario mínimo, que es lo que se propone en la renta básica, pero darle un salario mínimo a 30 millones de colombianos como se propone en la renta básica significa un presupuesto de 189 billones de pesos. Eso es toda la plata del presupuesto. Con eso no se podría pagar la educación si se utiliza, con eso no se podría pagar la salud si solo se utiliza para la renta básica. Si se utiliza para ese salario mínimo para todo el mundo, no se podría pagar la alimentación escolar, no se podría pagar todo el proceso de atención a los niños en el ICBF. O sea, hay que entender que si tuviéramos un Estado muy rico, podríamos darle la renta básica a todo el mundo. No, pero como somos un Estado que no tiene todos los ingresos, puede desarrollar una observación. Es un compromiso de solidaridad para poder avanzar. Ángela María. Hola, yo quisiera intervenir, si es posible. Y después yo. Ángela María. Bueno, Diego, la propuesta ojalá fuera esa, a los 30 millones de pobres y vulnerables. No, la renta básica está propuesta para 6.5 millones de hogares colombianos, ¿sí? Entonces, ustedes que están diciendo que las cifras no son, no, está propuesta. Y las fuentes de financiación, para eso se radicó un proyecto de reforma tributaria, para que, como lo está pidiendo hoy en el mundo los multimillonarios, están diciendo que nos vuelvan a cobrar impuestos, ¿sí? Que nos vuelvan a cobrar impuestos, están diciendo los ricos. Bueno, que los ricos de este país paguen impuestos, que ahora la reforma tributaria que ustedes van a presentar de nuevo no recaiga sobre las clases medias y seguramente de pronto hasta con un aumento del IVA. Y no es verdad que ustedes protegieron la vida. El primer día sin IVA, si ustedes ven, por ejemplo, lo que ocurrió en Medellín, miren lo que ocurrió después del 19 de junio, el aumento de tener 1.000 casos en Medellín a tener casi 14.000 y las marchas de Bogotá en estos días. Entonces, eso no hay evidencia científica que se le pueda tener que ocurrió en este país. Yo estoy de acuerdo con Francisco, por encima de toda la vida, y para que la gente... Pero mira la incoherencia, y aprueban marchas en Bogotá, y aprueban marchas en Bogotá. Entonces es malo el día sin IVA que ayuda a los pequeños comercios y a todo el sector comercio, pero es bueno cuando hay marchas, como las que aprobaron. Inclusive esta semana salió una marcha en Bogotá. Nunca fueron los conglomerados del IVA. María Jimena, a mí me gustaría, no sé si le habías dado la palabra a Rodrigo, no sé a quién se le Rodrigo quería hablar y terminas tú. A ver, gracias. Yo le tengo un gran aprecio personal a Diego y considero que es un funcionario supremamente competente. Diego dice ahorita algo que comparto, es decir, esto hay que buscar el equilibrio entre salud, vida y trabajo. Es decir, hay desde el gobierno un llamado permanente a los colombianos a que a pesar de la pandemia salgan a trabajar. La cuarentena realmente terminó el 27 de abril con las 43 excepciones y es comprensible, estas economías no soportan cuarentenas de 3, 4, 5 meses seguidos, ninguna en el mundo y menos estas. Pero yo creo que el llamado debe ir también con un mínimo de decencia en cuanto al Congreso, porque es absolutamente incomprensible que mientras se invita a la gente a salir a trabajar, gente que tiene que tomar transporte público, la coalición de gobierno, el gobierno y sus amigos hacen hasta lo imposible para mantener cerrado el Congreso de la República en un ridículo remedio de trabajo a través de una plataforma. Entonces yo creo que en esto, ese es el verdadero mensaje que se le manda a los colombianos. Y esto es un momento duro y entre todos lo vamos a solucionar. Entre todos. Y no manteniendo el Congreso cerrado, no manteniendo al Congreso perdiendo el tiempo en una plataforma sin que se ocupe de los temas que realmente le importan a los colombianos. Ese es el llamado que yo les hago. Yo creo que eso mejoraría mucho el ánimo, pero sobre todo la percepción de la población respecto de sus instituciones. Y en segundo lugar, pues el costo de la renta básica universal es costoso, pero es que desde el principio de esta pandemia se precisó muy bien que esto no se resolvía sobreendeudando a los hogares. Se entendió en muchos países que el sector financiero no iba a llegarle a la gente con créditos y que incluso llegar con créditos podía ser peligroso porque podía
profundizar, digamos, un problema de deuda estructural en los hogares y en las empresas. Desde el principio se dijo, hay que llegarle a la gente con un subsidio y hay que subsidiar a la nómina. Se empezó a trabajar desde temprano en un subsidio, lamentablemente muy pequeño, pero nunca o no se le llegó a tiempo a la pequeña y mediana empresa. En esos 2 meses críticos, justamente por las reticencias de una persona como Carrasquilla, que es un hombre profundamente conservador, que solo se preocupa por la estabilidad financiera, que es algo importante, pero no es lo único, estabilidad financiera del país y la buena reputación ante los mercados, cosa que es válida, pero cosa que demuestra un profundo desinterés, un profundo casi que desprecio por la situación de personas de carne y hueso que viven esta tragedia, el desempleo, de la falta de ingresos, que no pueden pagar el arriendo, que no pueden pagar las cuotas de su apartamento, que no pueden pagar el colegio de sus hijos, que no pueden pagar de pronto el transporte, y se demoraron 2 meses. Y la situación es esta: 7 millones de desempleados, que van a seguir desempleados durante mucho tiempo, que tal vez nunca vamos a lograr reconvertir y reintegrar en la economía. Esa es la gran preocupación y el mensaje final que yo quería dejar. Qué pena. Pero un segundo, María. No, un segundo, porque es que tengo que decir, hoy a los hogares condonables el 100% para que paguen las matrículas y la pensión de los colegios. Hoy, giros extraordinarios, ya van 3 de familia en acción, de adulto mayor, de jóvenes en acción. Hoy adulto mayor va hasta el próximo año junio. Hoy el 40% para la nómina de las empresas desde el mes de mayo, que va a beneficiar un número importante. Hoy, a ver si te creen, María del Rosario, que están mucho mejor, yo creo. Eso no lo dice la gente en la calle. Rodrigo, acuérdate que el presidente del Congreso era liberal y el actual es del Cambio Radical, porque ahí no hay nada del gobierno. Francisco, y preguntarle a Francisco si entendió algo o le sirvió este debate tan desordenado. Tu micrófono. Pues para mí que el debate se vio ya un poco más organizado, pero pues por supuesto que es esencial el debate para construir y avanzar, progresar como país, por supuesto, tener un gobierno para la vida, que gobierne para la vida. El debate es esencial para pedir un gobierno y tener un gobierno que gobierne para la vida de manera integral, para la educación, la salud, para la vida, para el ambiente y para una vida digna del pueblo colombiano. ¿Alguna frase, razón para el presidente Duque? Sí, que gobierne para la vida, como lo digo, pero que no nos metan pilotos de fracking en un país tan biodiverso, pilotos no convencionales que están afectando nuestra biodiversidad, está afectando la vida. Un país donde no haya minería en uno de los páramos más biodiversos que alberga la cuna de muchas especies. Colombia alberga el 50% de los páramos del mundo y por supuesto con las demás problemáticas de mitigación y adaptación al cambio climático, el gobierno debe tomar acción climática ya. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco por este debate tan sincero. Yo creo que la gente entendió mucho sobre la discusión entre subsidios, ingresos, solidario y renta básica, las diversas opiniones que hay en un país que tiene diversas opiniones. Muchísimas gracias a Diego, muchísimas gracias a María del Rosario, muchísimas gracias a Ana María, muchas gracias a Rodrigo y desde luego a Francisco. Muchísimas gracias. A todos. Gracias por la invitación. Saludos, Rodrigo. Saludos, Ana María. Gracias. Diego, Ángela y María del Rosario. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, gracias. Chao, Francisco, cuídate. Igual, muchos saludos y muchas gracias.